profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. En la vida nada es gratis, todo se paga. Solo hay una cosa gratis, el amor de Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les informa Laura Ortega en ausencia de mi compañero Abel Álvarez. Hoy con una cobertura especial sobre la muerte y el legado del Papa Francisco. El Papa Francisco precisamente dejó de existir hoy a las 7:35 de la mañana, hora local, a los 88 años. El pontífice argentino, cuyo nombre real era Jorge Mario Bergoglio, fue líder de la Iglesia Católica durante 12 años, cargo al que fue elegido en marzo del 2013 tras la renuncia de Benedicto XVI, convirtiéndose así en el primer papa latinoamericano de la historia. Miles de católicos pudieron verlo por última vez este domingo de Pascua. Apareció en silla de ruedas en la plaza de San Pedro, donde pronunció la bendición. Se le escuchó con una voz débil deseando una buena Pascua a los fieles presentes. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Y después el Santo Padre recorrió la plaza en su papamóvil y saludó a la multitud de feligreses que lo vitoreaban y también les dio la bendición. Y a pocas horas del fallecimiento del Papa Francisco, que sorprendió al mundo, el Vaticano difundió el parte médico sobre las causas de su deceso. Nuestro compañero Anthony Belch en Miami nos tiene los detalles. El Papa Francisco murió este lunes poco después de las 7:35 de la mañana por un derrame cerebral que luego le provocó el coma y un colapso cardiovascular, según ha confirmado el Vaticano en un comunicado. Una obstrucción de una arteria en el cerebro que en el caso produjo una falla respiratoria y una falla cardíaca también, que no es poco común para la edad, sobre todo si hay otras enfermedades cardiovasculares que ya lo preceden. El Papa Francisco había padecido varios achaques en las últimas semanas que lo obligaron a internarse en el hospital. Sufrió varios episodios de insuficiencia respiratoria aguda por una fuerte neumonía, además de una condición pulmonar crónica y una diabetes tipo 2 que empeoró su situación. Finalmente le dieron el alta, pero todos estos factores, según algunos médicos, pudo afectarle. Los medicamentos que ha tenido que recibir, entre ellos cortisona, entre ellos todo lo que es antibióticos, y eso hace que haya más propensión también a que tenga un pequeño vaso sanguíneo en su cerebro que se tape. Algunos medios italianos señalan que el Papa se levantó a las 6 de la mañana y se sentía perfectamente, y no ha sido hasta poco antes de las 7:30 cuando su salud ha empeorado repentinamente. Este domingo ofició el domingo de Pascua y recibió al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Pero ayer se le vio, yo le vi muy mal, no pensé que iba a morir a cabo de unas horas. Y no hay duda de que esta acabará siendo una imagen para la posteridad, las últimas horas del Papa ejerciendo su pontificio hasta el final. Cuando se le sacó en ese estado, pues fue porque el Papa ya es un emblema, es un símbolo, quizás él mismo también quiso despedirse y dar la última bendición al pueblo de Dios. El Papa ya había hablado con franqueza sobre su muerte e incluso estaba dispuesto a renunciar si su estado de salud se lo impedía, consciente del papel que debe tener el sumo pontífice. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Gracias, Anthony. Miren, ya se conoce el contenido del testamento del Papa Francisco, en el que expresó su deseo de ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Parte del documento dice: el sepulcro debe estar en la tierra, sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción Franciscus en latín. Y precisamente ahora vamos directamente a la Ciudad del Vaticano, donde está nuestra corresponsal Marinelis Tremamuno, que nos informa sobre los planes para el traslado de los restos del Papa Francisco para recibir la despedida de los feligreses. Adelante, Marinelis, cuéntanos primero que todo cómo se vive el fallecimiento del Papa Francisco ahí en Roma. Ha sido un día de la presencia de fieles aquí en la Plaza San Pedro, constante desde horas de la mañana cuando se supo el fallecimiento. Hemos notado un flujo mayor, importante de personas que transitaban a lo largo, no solamente de Vía de la Conciliación, que la pueden ver a mis espaldas, sino también en la plaza. Posteriormente, a las 7:30 de la noche, se llevó a cabo un rosario que fue presidido por el cardenal
Gambetti, precisamente en honor al Papa Francisco. Marinelis, ahora cuéntanos, porque se viene un momento importante para el Vaticano, que es el funeral del Papa Francisco. ¿Cómo va a suceder esto y cómo lo van a realizar? Sí, para conocer los detalles del funeral de Jorge Mario Bergoglio, habría que esperar que se lleve a cabo la Congregación General de los Cardenales. Esto se va a realizar este martes en horas de la mañana. Posteriormente vamos a tener todos los detalles de manera oficial. Sin embargo, ya nos adelantaron que su cuerpo sería trasladado a la Basílica de San Pedro el próximo miércoles en hora de la mañana. También sabemos que tenemos algunos detalles sobre dónde va a ser sepultado. Pues como mencionaban anteriormente, él ya habría dejado este testamento con los detalles sobre su sepultura. Precisamente, hablemos de la sepultura. Él pidió ser enterrado precisamente ahí en la Basílica Santa María la Mayor de Roma. ¿Por qué específicamente pidió el Papa Francisco que sea enterrado allí? Sí, esta basílica tiene en su interior la imagen de la Virgen Salus Populi Romani, que es una imagen que el Papa veneraba con muchísima devoción. Recordemos que cada vez que hacía un viaje, él visitaba esta basílica para darle un saludo. Y de hecho, cuando él sale de su última hospitalización del Hospital Gemelli, él debía trasladarse a Casa Santa Marta y sin embargo rompió el protocolo para visitar esta basílica y llevarle unas flores a la Virgen, que además también es una Virgen muy venerada por los romanos porque la tradición asegura que habría salvado a Roma de la Gran Peste. Marinelis, por último, háblanos un poquito del féretro donde será sepultado el Papa Francisco, porque pidió varios cambios y ya hace un año se veían estos cambios simplificando, sobre todo el funeral para los pontífices. Sí, tenemos un nuevo documento que fue aprobado en abril del 2024, en donde él dejó ya algunas indicaciones que serán únicamente para el Papa Francisco. Eso habría que aclararlo. No ha modificado todo lo que implica los funerales de los próximos pontífices. Y entre estas novedades tenemos que, por ejemplo, ya no se utilizaría en su caso los 3 féretros. Tradicionalmente se usaban 3 féretros de 3 materiales diferentes, entre ellos plomo y madera. Sin embargo, él ha pedido que sea un solo féretro en madera y que su sepultura sea digna, pero de un cristiano, como un cristiano cualquiera. Sin duda alguna, un papa diferente. Muchísimas gracias, Marinelis, por esta información. Estaremos al tanto de lo que suceda ahí en el Vaticano. Gracias. Y miren, en varias ciudades de los Estados Unidos llovieron las reacciones de los católicos luego de que se conociera el triste fallecimiento del Papa Francisco. Vamos a escuchar algunas de ellas. Me siento muy triste al saber que ya no está con nosotros y todas las palabras de él que nos dio, que fuéramos a orar por él para que sanara pronto. Ayer lo estaba viendo en la misa, que salió al público y todo saludando y hoy la sorpresa, imagínense, hoy estamos vivos, mañana no sabemos. Que todas sus palabras y sus años de trabajo en la iglesia den mucho fruto aquí en Los Ángeles, especialmente en la atención con los emigrantes y con la gente sencilla de fe. Y es que precisamente el Papa Francisco era hijo de inmigrantes y ha condenado los muros y también las deportaciones masivas, pidiendo respeto y dignidad para todos los migrantes. Asegura que protegerlos es un deber de la humanidad. Y México es el segundo país que cuenta con más católicos en todo el mundo y por eso la noticia de la sorpresiva partida del Papa Francisco ha calado muy hondo en la población. En la Ciudad de México se encuentra nuestro compañero Víctor Blázquez, quien nos tiene las reacciones. Apenas la madrugada había caído en México cuando las campanas de catedral sonaron a tono prolongado. Anunciaban que el Papa Francisco había fallecido. Sorprendida, esta monja llegó a la Basílica de Guadalupe para ofrecer sus oraciones a su santidad. Tuvo la oportunidad de mirarlo a los ojos y estrechar su mano. En sus recuerdos está cómo ella se sintió diferente ante su presencia. Es algo muy bonito porque me tocó estar así como estoy contigo, saludarlo de mano, platicar un rato con él, verlo y pues ver en sus ojos esa paz, esa alegría. De verdad que el Papa transmite lo que predica. En la villa, este altar dedicado al Vicario de Cristo se levantó para que la gente colocara sus ofrendas. Entre ellas, esta veladora que representa la luz para el primer Papa latino. Llévese la oración del Papa. Mientras, las flores amarillas que representan el color del Vaticano eran colocadas, la bandera con las llaves de San Pedro ondeaban a media asta
en señal de luto. El Señor lo ha llamado a su presencia y él está gozando del Señor. Todo, y que Dios sea misericordioso con él, interceda igual también por nosotros. Para cuando se haga el cónclave, México tiene 2 ministros de la Iglesia papables, Carlos Aquía Retes, arzobispo de la Ciudad de México, y Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, Jalisco. Y es que el país es el segundo con más católicos en el mundo, después de Brasil. De su santidad el Papa Francisco, quien esta mañana ha fallecido en Roma a las 7:35. A mediodía, la Iglesia ofreció una misa en memoria del enviado de Dios en la tierra. Aplaudamos haber tenido al Papa Francisco. Por supuesto que es un día de luto para nosotros porque es la pérdida de nuestro pastor. En 12 años del pontificado del Papa Francisco, solamente vino a México una vez. Fue en el año de 2016. En esa ocasión visitó 5 estados de la República. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias, Estrella TV. Gracias, Víctor. Y tampoco se hicieron esperar las reacciones de varios líderes mundiales en redes sociales, como la del presidente Javier Milei de Argentina, país natal de Papa Francisco, quien dijo que, a pesar de las diferencias, conocerlo en su bondad y sabiduría fue un honor para mí. También el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ya confirmó que asistirá a su funeral, dijo que Dios bendiga al Papa y a quienes lo amaron. La presidenta de México también reaccionó, Claudia Sheinbaum. Se refirió a él como un humanista que optó por los pobres, la paz y la igualdad. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, no se vaya, ya regresamos. Los máximos responsables de la Iglesia Católica se preparan para dar inicio al cónclave, el proceso para elegir al nuevo Papa. Ya regresamos. Y seguimos en esta cobertura especial de la muerte del Papa Francisco. Y es que precisamente la muerte de un papa desencadena un estricto proceso de sucesión y de inmediato da inicio a la tarea para la elección de un nuevo pontífice. Es un proceso que se conoce como sede vacante y que culmina cuando sale el humo blanco de la Capilla Sixtina del Vaticano. Nuestro compañero Fernando Mejía nos explica. Todos los católicos conocen el significado del humo negro y el humo blanco. Negro, no hay papa. Blanco, hay un nuevo papa. Pero este es el final de un largo proceso llevado a cabo en la intimidad del Colegio de Cardenales en el interior de la Capilla Sixtina del Vaticano. ¿Verdad? Son 9 días, comenzando hoy, ¿verdad? Se dice que ya el día miércoles el cuerpo va a estar presente en el Vaticano. Cuando un papa muere, el inicio de escoger a su sucesor, conocido como cónclave, debe comenzar después de 15 días y no más de 20 días de su fallecimiento. El poder queda en manos del camarlengo, quien se encarga del proceso de sucesión y de administrar los bienes y recursos de la Iglesia, aunque sus poderes son limitados. No vamos a observar durante estos 9 días que hayan cambios radicales dentro de la teología o la Iglesia Católica. Automáticamente, luego de la muerte del Papa, se convoca al Vaticano a todos los cardenales con derecho al voto. Existen 252 en este momento, aunque solo 138 de estos tienen ese derecho. La votación tiene que ser en persona y solo aquellos menores de 80 años tienen derecho al voto. Y luego los mandan, ¿verdad?, a un lugar muy privado donde no tienen acceso al televisor, al radio o al mundo externo, hasta que ellos simplemente elijan al nuevo Papa. En la historia de la Iglesia Católica ha habido 3 formas para escoger un papa. En la antigüedad era por aclamación, básicamente el que tenía más aplausos ganaba. También era por compromisos de la Iglesia con ciertos sectores. Luego vino el de la votación. Los 2 primeros desaparecieron en el siglo XIII. Luego de los protocolos de su entierro comienza el cónclave. El primer día solo hay una votación, el segundo y el tercero hay 2 votaciones, una en la mañana y otra en la tarde. El cuarto día es de descanso y así sucesivamente. Ellos ya ven quién tiene suficientes apoyo, quién no tiene suficiente apoyo y se van eliminando candidatos hasta que surge un nuevo papa. Es lo que sucede dentro del conclave. La única regla es que los cardenales no pueden votar por sí mismos. Al final, si hay un candidato que tiene 2/3 partes, en este caso 92, se convierte en el nuevo papa y el humo blanco emana de la Capilla Sixtina. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV.
Gracias, Fernando. Y miren, ahora la atención se centra en quién podría tomar el lugar del pontífice y ya suenan fuertemente en el Vaticano los nombres de algunos cardenales. Por ejemplo, el cardenal húngaro Péter Erdo, de 72 años, arzobispo de Budapest y primado de Hungría. También el alemán Reinhard Marx, de 71 años, arzobispo de Múnich y Freising. El canadiense Mark Ouellet, de 80 años, quien lideró la oficina de obispos del Vaticano por más de una década. El italiano Pietro Parolin, de 70 años, secretario de Estado del Vaticano desde el 2014. El estadounidense Robert Prevost, de 69 años, actualmente prefecto del Tribunal de Justicia del Vaticano. El cardenal Robert Sarat, de 79 años, de Guinea, la más grande esperanza para que África tenga su primer papa. El austriaco Christoph Schönborn, de 80 años, quien parece atraer a los conservadores. El filipino Luis Tagle, de 67 años, quien podría ser el primer pontífice de Asia. Y el italiano Matteo Zuppi, de 69 años, arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia de Obispos de Italia. Con esta información nosotros nos vamos a hacer una pequeña pausa. No se vaya, ya regresamos. El Papa Francisco es reconocido como un reformador y revolucionario y su pontificado estuvo marcado por la polémica. Conozca su legado. Durante su tiempo como líder de los católicos, el Papa Francisco también vivió momentos memorables y divertidos. Recordaremos algunos de ellos. No se vaya, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros y nosotros seguimos en esta cobertura especial del adiós al Papa del Pueblo. El Papa Francisco fue transformador para muchos, pero también profundamente polémico para otros. Sus decisiones rompieron esquemas, provocaron debates en todo el mundo y dejaron una huella imborrable. Nuestra compañera María Teresa Saravia nos muestra cómo el sumo pontífice sacudió los cimientos del Vaticano. El Papa Francisco construyó un legado que muchos califican como el más revolucionario de la historia, aunque otros lo consideran el más polémico. La forma de ver la religión del Santo Padre y sus intentos por modernizar la Iglesia Católica para hacerla compatible con la vida actual no fueron del agrado de todos. Madre, liberaci dall'invidia. Unos lo criticaron por progresista y otros lo acusaron de tener una mentalidad conservadora en temas como el rol de la mujer y del aborto. Pero entre las formas que impulsó y que fueron bien recibidas se encuentran el permiso para que los sacerdotes den la bendición a las parejas del mismo sexo y la exhortación para que no se rechace a las personas de la comunidad LGBTQ, además de fomentar el diálogo con otras religiones. El pontífice también combatió la pederastia en el clero y eliminó el secreto pontificio sobre los abusos sexuales de religiosos con el fin de ofrecer más transparencia en estos casos. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. En otros ámbitos, a pesar de sus esfuerzos por hacer que la Iglesia sea más inclusiva, la homosexualidad sigue siendo vista como un pecado. El Papa Francisco también fue cuestionado por su postura ante la interrupción de la gestación, la que calificó como un homicidio. Y durante el tiempo que lideró a los católicos, demostró que prácticamente ningún tema está vedado, como quedó en evidencia con algunas controversiales declaraciones que generaron revuelo mundial. Entre ellas, destaca la que expresó sobre el abuso sexual infantil. Lo que dijo es una enfermedad que la Iglesia debe pedirle perdón a los homosexuales, a los pobres y a las mujeres explotadas. Y en lo que pareció un mensaje para el presidente Donald Trump durante su primera gestión, dijo que una persona que piensa en construir muros y no en construir puentes no es un cristiano. De lo que no hay duda es que el Papa Francisco marcó un antes y un después en la historia contemporánea de la Iglesia Católica. María Teresa Saravia, Noticias Estrella TV.
Y es que sin duda fue un papa diferente. En sus 12 años como líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco se alejó del protocolo y protagonizó muchas anécdotas, como cuando al visitar un pesebre, una mujer se le acercó con un borreguito y se lo colocó en los hombros al Papa, quien solo atinó a mostrar su clásica sonrisa. O también cuando sostuvo una divertida reunión con los magos del básquetbol, los Harlem Globetrotters, quien hasta le enseñaron cómo girar el balón en un dedo. Y también fue memorable cuando llevaron un tigre de Bengala a la iglesia y el Papa se sorprendió, pero sin miedo alguno se acercó al felino, al que acarició cuando le daban un enorme biberón. Y cómo olvidar, por supuesto, cuando visitó México y se puso el sombrero de charro mexicano que le hicieron especialmente artesanos de Guanajuato con su imagen, la de la Virgen María y el mapa de Latinoamérica. Y con esto nosotros llegamos al final, pero les dejamos con imágenes de algunos momentos del Papa Francisco que quedaron grabadas en la memoria de millones de católicos en todo el mundo. Que en paz descanse el Papa del Pueblo.